Bienvenidos amigos a una nueva edición de Panorama Político y rapidito nos vamos a meter en la temática y en el contenido de este programa. Hace referencia a lo que dejó el último paro de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. 9 días, la gente tuvo que arreglárselas como pudo por falta de transporte, tras un reclamo gremial que, el conflicto se centraba, podemos decir, en que se les había otorgado a los choferes un aumento del 8% en sus salarios para todo el año 2007. Rechazaban esto, entre otras cosas. Bueno, después de lo ocurrido, de todo lo que se vivió, rápidamente vino la respuesta de parte de la Municipalidad de Córdoba, del Intendente Mestre, con más de 150 despedidos, y desde el gobierno de la provincia de Córdoba, el Ejecutivo, gobernador Schiaretti, mandó a la legislatura de Córdoba un proyecto de ley para declarar servicio esencial al transporte urbano de pasajeros. Vamos a escuchar ahora al ministro Maceiz referirse a este y otro tema. Ministro Maceiz, acabo de concluir una reunión particular, especial, extraordinaria de la Mesa Provincia de Municipios. Sí, ha sido convocada a la Mesa Provincia de Municipios, un poco de urgencia, debido a la crisis del conflicto del transporte urbano de pasajeros acá en la ciudad de Córdoba, porque en realidad queríamos un poco explicarle los alcances de esta situación de crisis y también de que la decisión del gobierno provincial de llevar adelante 2 proyectos importantes que tienen que ver con la legislatura provincial. Uno de ellos es un proyecto de resolución en la cual instamos a nuestros senadores y diputados nacionales por Córdoba a que agilicen todas las gestiones, el tratamiento legislativo para incorporar al servicio urbano de transporte de pasajeros como servicio esencial. Y también un proyecto de ley que estamos enviando a través del gobernador Schiaretti a la legislatura provincial, que también viene a cubrir un bache legal que tiene, las leyes y que el Ministerio de Trabajo puede actuar, que tiene que ver con la posibilidad de servicios y guardias mínimas. En el caso de los que se declaran servicios esenciales, como la distribución de agua, la distribución de luz eléctrica o de energía eléctrica, lo que significa la atención en los hospitales y el transporte público de pasajeros, para nosotros son servicios esenciales que tienen que tener obligatoriedad de guardias mínimas de estos servicios para, por supuesto, para tener una respuesta a estas situaciones como ha ocurrido en Córdoba en estos 10 días. Esto conjuntamente también es importante para los municipios, porque si se aprueba una ley provincial de este tipo, los municipios y comunas pueden adherir por ordenanza y también tiene efectos legales en cada uno de los municipios. Esto ha sido aprobado por unanimidad de la Mesa Provincia Municipios, de todos los bloques de partidarios que componen el municipalismo de Córdoba, y la verdad que yo quiero agradecerles infinitamente, porque esta es la manera, a través del diálogo, del consenso, del trabajo en común y una respuesta muy importante institucional y democrática del municipalismo cordobés de apoyo a estos proyectos de ley tan importantes, ¿no? ¿Esto combinó con la concordancia en un documento? Sí, se ha firmado un documento de apoyo a la resolución y al proyecto de ley, y también del apoyo a la posibilidad concreta que se aprueben en el nivel nacional las leyes que incorporen también al transporte urbano como un servicio esencial en el ámbito nacional. Bueno, y efectivamente el proyecto de ley que emanaba del Ejecutivo Provincial llegó a la legislatura cordobesa. Allí se debatió, tenía amplio consenso. En realidad las 2 bancadas mayoritarias estaban a favor de este proyecto de ley, pero en primer término vamos a escuchar a la legisladora Laura Vilches del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Legisladora, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para tratar si será aprobado hoy
para declarar algunos servicios esenciales. ¿Qué se propone el gobierno con esto? Bueno, es claro que es un ataque al derecho a huelga de los trabajadores del transporte en el marco de una histórica y heroica huelga que han llevado adelante en defensa de su salario y en defensa de sus condiciones laborales. Nos parece que, en primer lugar, hay que decir que es claramente ilegal, que es inconstitucional, que la provincia no tiene el poder de regular este tipo de cosas, que es una competencia de la nación, pero que es una muestra clara de la necesidad del gobierno provincial, en alianza con el gobierno de la ciudad y obviamente con el aval y el acompañamiento del gobierno nacional, de derrotar a los trabajadores del transporte y de limitar el ejercicio de sus derechos. Entonces, nosotros lo hemos rechazado categóricamente. Es imposible que se declare servicio esencial. La Organización Internacional del Trabajo dice explícita y taxativamente que el transporte general y que el transporte metropolitano no es un servicio esencial, por lo tanto toda regimentación de ese derecho es un ataque a los derechos de los trabajadores. Bueno, y de aprobarse hoy, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, yo creo que nosotros vamos a presentar recursos legales, judiciales, para oponernos. Una vez que se vote acá, lo que hay que decir es que esto es un gesto político, porque no son inocentes en traer esto a la Cámara cordobesa. Ayer no tuvieron el quórum suficiente los legisladores provinciales para llevarlo y tratarlo en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Entonces demuestra que es una señal política para amedrentar a los trabajadores. Nosotros presentaremos recursos judiciales, como decía, y obviamente apelaremos a la continuidad de la lucha y de la movilización de los trabajadores, que es la única manera de derrotar todos los planes del gobierno que incluyen ajuste y las leyes que están para garantizar ese ajuste. Bueno, usted decía que es un gesto político. Hemos visto muchos gestos políticos en este último tiempo, puestas en escena, periodistas, el intendente Mestre, y lo que no se debate es la cuestión de fondo, que todo nace por querer otorgarles o reconocerles un aumento del 8% para todo el año a los trabajadores. De eso no se ha hablado prácticamente. Así es una miseria. Han querido desviar el contenido de esa discusión. Los trabajadores del transporte, en todo caso, lo que están cobrando es una media que alcanza la canasta básica familiar, porque están entre los 23.000 y 24.000 pesos promedios, es decir, lo que debería cobrar todo trabajador como piso, y ni hablar de que hay trabajadores y trabajadoras que tienen básicos mucho más bajos, como las trolebuseras, que muestran su recibo de sueldo sin ningún problema y que tienen un 9.000 pesos de básico. Entonces, esa demanda, para la cual ha jugado en contra no solo la ciudad, las empresas, el gobierno provincial, sino obviamente un gremio traidor como la UTA, que es el que ha firmado este convenio a espaldas de los trabajadores, y que inclusive en la provincia de Buenos Aires, con otros trabajadores también del transporte que han rechazado este aumento miserable, ha mandado patotas para golpearlos y amedrentarlos, que es el caso del viernes pasado con los trabajadores de más de 20 líneas que se movilizaban a la Casa de Córdoba en solidaridad justamente con la huelga de los choferes de UTA en Córdoba. Algo tan evidente pareciera que, como decíamos, una puesta en escena, premeditado para que resulte lo que resultó y terminar dejando en la calle más de 140 trabajadores. Es como que provocaron para luego provocar esto. Claramente es una respuesta que, como decía yo en el recinto, lo que pretendía era seguir fomentando la división entre trabajadores y echarle la culpa a los trabajadores del transporte de los bajos salarios cuando reclaman contra eso, poner al conjunto de la población en su contra. Esto lo único que hace es alimentar ese objetivo y tratar de darle un marco legal que va a tener nula aplicación, porque es imposible que se proceda, pero sí dejar sentado que la provincia supuestamente da una respuesta a ese sentido común que la propia provincia, los medios de comunicación, las empresas de medios esencialmente, que tienen un interés común, son las que han estado alentando. Bueno, ya intentaron una vez en otro periodo algo parecido y quedó en la nada. Han intentado en distintas oportunidades. Todos los gobiernos, cuando han tenido que tomar medidas contra los trabajadores, han atacado el derecho a huelga, tratando de imponer esto de la denominación de servicios esenciales, y ha sido la lucha de los trabajadores la que lo ha frenado. Por eso creemos que esta va a ser una oportunidad similar. Estamos obviamente apelando a que se convoque a un paro provincial, porque es la
medida con la que hay que voltear este tipo de leyes y evitar que se avance sobre los derechos de los trabajadores, y ahí es donde queda también al descubierto el rol de las conducciones gremiales que no llamaron a un paro para solidarizarse con UTA cuando estaba clarísimo que detrás de los de UTA venían detrás de todos los trabajadores, y ahora están de hecho movilizándose afuera, no contundentemente como correspondería para atacar una medida antiobrera de esta magnitud. Ahora, refiriéndose al mismo tema, hablamos con el legislador Daniel Juez del Frente Cívico y Social. Legislador, el que vote esta ley es un gorila, como dijo algún colega suyo acá adentro. No, es una falta de respeto. Acá somos toda gente grande. Acá es injusto calificarlos por gorila, anti-obrero, pro-empresa. Nosotros hemos vivido en la ciudad de Córdoba un conflicto que viene siendo recurrente en los últimos años. Nadie puede conocer el poder que tienen algunos gremios, y sobre todo gremios que dependen del Estado, porque el transporte es un gremio que depende del Estado, de los subsidios, depende de la transferencia del servicio público que le hace el Estado a las empresas. Hemos vivido días de zozobra, ver colectivos acompañados por gendarmería y por patrulleros, como si estuviésemos en una ciudad con estado de sitio. Yo creo que tendrían los gremialistas, y que defienden legítimamente, porque no estamos ni siquiera en discusión el reclamo legítimo de los trabajadores, pero creo que tienen que utilizar un mecanismo distinto, tienen que apelar a su imaginación, al humor cordobés para buscar otra forma de defender los intereses sectoriales, porque la vida de una ciudad no se puede ver alterada de la forma que se ha visto alterada estos últimos días, rogando a Dios que el día terminara con ningún hecho de violencia. Y me parece que hay que desterrar estas prácticas patoteriles, porque se violenta el Estado de Derecho, se violenta el Estado un gremio que no respeta el Ministerio de Trabajo. ¿Qué les queda? ¿Qué le queda a un gremio que le dice a sus afiliados, muchachos, nos pasamos por el sobaco una determinación de conciliación obligatoria? Digo, cuando es la máxima autoridad que es la que rige en el tema laboral. Hay que sentarse a discutir, y la verdad que la película hay que tratar de ser honesto y contarla desde el inicio hasta el final. Estas situaciones hace años atrás eran impensables. Bueno, si hoy la dirigencia política se ha puesto los pantalones largos, creo que lo tienen que acompañar los dirigentes gremiales, defendiendo legítimamente los intereses de quien los han elegido, pero con un poquito más de astucia, animarse a hacer otra cosa que realmente no genere la zozobra en el resto de los que no están afiliados a un gremio. Bueno, y en Tren de Encontrar la Verdad, como te decía, hay que recordar que este conflicto se generó, bueno, con un interventor que le pusieron de prepo a los trabajadores desde Buenos Aires, y que también acordó en Buenos Aires una pauta de aumento salarial del 8%. A estos gremios que usted acaba de calificar con el peso que tienen es casi una mojada de oreja, por un lado. Por otro lado, da la sensación de que todo esto llegó hasta acá para terminar con 140 despedidos. Da esa sensación, ¿no? Mira, no creo. Sería lamentable que el motivo sea ese. Honestamente, yo no creo que ninguna empresa tenga que buscar un conflicto de esta naturaleza para echar 30, 40 empleados. Creo que cada empresa tiene los mecanismos de recursos humanos para calificar a sus trabajadores. Me parece que es injusto pensar que 180 trabajadores de un sistema de 1.500, 1.080 generen semejante caos en la ciudad, pero agradeciendo a Dios que no haya pasado a mayores, agradeciendo que ninguna persona haya tenido que trasladar en estos últimos 10 días a alguien de urgencia a un lugar y haya fallecido en el intento. Que haya aparecido un loco defendiendo intereses de corporativos, haciéndose... A ver, no, ojalá que eso no haya sido el motivo. Apelo y estoy convencido que ese no es el motivo. Creo que, en primer lugar, se subestimó el conflicto. Nadie puede conocer que Córdoba, en el tema de transporte público, tiene una pauta salarial distinta, que son reclamos y luchas gremiales y conquista de los trabajadores, que nadie está ni siquiera en contra. Quien quiera gobernar esta ciudad de Córdoba sabe que las reglas de juego son esas. En el transporte es esto, en el servicio de recolección de bagajeros es esto, en el empleo municipal es esto. Hay que animarse a buscar mecanismos de resolución de conflictos que no sean... Pero hay que hablar con el empleado. Si uno no habla con el empleado en los momentos cuando lo tiene que hacer, y seguramente las consecuencias son estas. Digo, hoy en el transporte, mañana será con la salud y pasado será... Bueno... nadie puede conocer que hay gremios que tienen mucha más poder de lucha que otros, y utilizan ese poder de lucha para generar
lo que se ha vivido en Córdoba estos últimos 10 días. Pero me parece que es lamentable porque los cordobeses no merecíamos tener semejante nivel de zozobra por un tema que se podría haber resuelto de la forma que se resolvió, ¿no? Coincidimos con usted en que el conflicto llegó a un punto en donde, no sé si usted tuvo la misma sensación, pero recordó lo que había ocurrido con el paro de la policía. Había un tufillo, había una sensación de malestar y de que la gente y los trabajadores estaban juntando bronca y por allí se temía algún desborde mayor. No, sí, tal cual, sí. Evidentemente que sí, a nadie puede escapar que a ningún dirigente social de esta provincia de Córdoba, dirigente político y dirigente gremial, se le podría haber escapado que en la medida que este conflicto se estirara en el tiempo podía pasar algo. Se resolvió el 9º día, se podía haber resuelto en el día número 4, en el día número 3, pero me parece que también hubo una falta de respeto hacia la autoridad del Ministerio de Trabajo que la conducción del gremio desolló. Reiteramos, el mismo ministro que, decretó la conciliación obligatoria, no vio en su momento que había una hipótesis de conflicto cuando solamente se les quería dar un 8% de aumento a los choferes de colectivos en un país donde la inflación interanual ya lleva casi el 30%. Primera pausa. En Panorama Político ya seguimos con este tema. Asociación Mutual Balnearia. Ayuda económica, ahorro mutual, ambulancia, enfermería, sepelio, banco de sangre, ortopedia, telefonía celular, Rapipago, Mutual Amigos, reflexología, pedicuría, manicuría, tarjeta Nexo, servicio de grúa, computación, mini socorrista, Asociación Mutual Balnearia. Servicio de la comunidad. Aguas Balnearia, captada y envasada por David Andretich. Garantía y seguridad en la potabilización, alquiler de dispenser, entrega a domicilio. Aguas Balnearia, calidad y salud en la mesa familiar. ¿Está pensando en asegurar su futuro y el de su familia? Invierta en inmuebles. Ancenusa Propiedades. Gustavo Juncos, Martillero y Corredor Inmobiliario. Consultas al 03563 1540 2842. Ancenusa Propiedades, número 1 en la región. Estilo Campo, agroveterinaria, venta a campo, insumos para pequeños y grandes animales. Estilo Campo, agroveterinaria. Belgrano 399, teléfono 03563 421 145. A toda hora 03563 15 66 8602. Estilo Campo. Somos la solución a cada necesidad. Estudiar una carrera te cambia la vida, te abre la cabeza y comprendes mejor el mundo. Universidad Siglo XXI. Hacemos que la educación evolucione. www.21.edu.ar. Universidad Empresaria de Siglo XXI. Email cau.balnearia.us21@hotmail.com. Gestión Vicente Costamaña. Cerca de todos. Seguimos escuchando más voces en el debate que se instaló en la legislatura para declarar servicio esencial al servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. En este caso, escuchamos a la legisladora Liliana Monteros de Córdoba Podemos. Legisladora, la escuché atentamente. Según usted, esto de llegar aquí con esta ley de parte del Ejecutivo, un manotazo de ahogado, había que hacer algo y llega hoy. Sí, yo creo que sí. La verdad que lamento que sea así porque la sociedad está esperando de la dirigencia política respuestas maduras. Pensar que una ley va a resolver la conflictividad social es mentirle a la gente. La conflictividad social se resuelve con políticas claras, con autoridades firmes, con mesas de diálogo, con construcción de consenso, con legitimación de los representantes de los trabajadores a través de sus organizaciones y básicamente no generando situaciones de tensión en el conflicto social. Este no puede ser considerado un problema entre los trabajadores y el resto, porque el resto también somos trabajadores. Entonces me parece que lo que ha hecho hoy el Gobierno Unión por Córdoba es básicamente hacer
hacer una ley por la galería, le diría, ¿no? Para quedar bien, para decir estamos limitando esto. Y como yo decía, esto se discutió en el año 2014. Y Unión por Córdoba propuso la creación de una comisión para discutir precisamente esto. 2014, abril del 2014, lleva 3 años. Nunca, jamás tuvieron la vocación política de convocar a una comisión para que discutiésemos sensatamente, si constitucionalmente corresponde, cómo vamos a instrumentar esto de los servicios esenciales, etcétera, etcétera. Por lo cual me parece que frente a un humor social que está obviamente muy caldeado y con razón por lo que hemos vivido en la ciudad de Córdoba, la respuesta es a las apuradas, a tontas y a locas, hacer una ley para decir hacemos algo. Bueno, la ley por allí no determina si el transporte es un servicio esencial y por otro lado, esta ley que se quiere sancionar hoy aquí es de injerencia nacional, hay una cuestión legal que seguramente se va a plantear en la justicia. Yo he planteado por eso en ese contexto y con absoluta responsabilidad, no soy abogada, pero las consultas que he hecho hoy ameritaban por lo menos, y esto es lo que dije en el recinto, que la legislatura, como es la esencia del Parlamento, esa es la esencia del Parlamento, ¿no? Discutir, debatir, tomarse el tiempo para hacer buenas leyes, que me hubiese parecido sensato que esta legislatura convocara a los abogados especialistas en derecho laboral, a los abogados especialistas en derecho constitucional, para darle a los cordobeses una norma que efectivamente sirva, y no una norma que más temprano que tarde termine en sede judicial porque la tachen de inconstitucional. Entonces, bueno, la verdad que esos son los elementos que me llevan a pensar de que no era buena esta oportunidad y que los conflictos no se resuelven de este modo. Bueno, se ha discutido mucho hoy aquí y por allí el motivo del mismo que generó el conflicto está un poco como camuflado, que fue el rechazo, primero al interventor de UTA y segundo un 8% de aumento. La verdad que de eso se habló y poco. Claro, se habla poco porque precisamente ese es el fondo del conflicto del que nadie quiere abordar. Uno de los problemas a los que asistimos en Argentina, y en este sentido me parece que lo de la UTA es una muestra importante, es la legitimidad. Así como tenemos que tener legitimidad los dirigentes políticos, también tienen que tener legitimidad los dirigentes gremiales, y por eso existe un modo en el que los trabajadores eligen a sus representantes. La UTA hace muchos meses, creo que más de un año, que está intervenida en la provincia de Córdoba, y la pregunta que nos debemos hacer es a quién le conviene que UTA no tenga en Córdoba una conducción elegida por los propios trabajadores, porque parte, esto es una mirada muy humilde, ¿no?, de lo que yo entiendo que pasó en este conflicto, tuvo que ver con no tener una conducción unificada de los trabajadores de la UTA Córdoba que pudieran sensatamente tener una instancia de diálogo. Y esto me parece que es responsabilidad de UTA Nacional, pero también es responsabilidad de las autoridades políticas y obviamente también de los empresarios, de los que acá nadie habla. ¿Está claro? Acá nadie se pregunta, por ejemplo, cuál es el costo que van a tener las empresas, porque en los pliegos de prestación del servicio de transporte de pasajeros, ellos deben garantizar el transporte público. Entonces la pregunta que me hago, y me lo hago como ciudadana de esta capital, es ¿qué es lo que impedía que este plan de contingencia que se sacó 8 días después se hubiese sacado 6 días antes? ¿Sí? Al segundo o tercer día, y le hubiesen garantizado a los cordobeses que pudiésemos trabajar, estudiar, ir a los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el costo real que las empresas y los empresarios van a tener en relación a este conflicto? Me parece a mí que en esto siempre hay responsabilidades compartidas, ¿no? Nadie tiene la razón absoluta. Lo que decíamos recién en el recinto es que no puede ser que el hilo se corte por lo más delgado. Y lo más delgado, a mi criterio, son los ciudadanos, dentro de los cuales están los trabajadores. Por último, y en la manifestación que se desarrollaba en los alrededores de la unicameral cordobesa, vamos a escuchar al legislador José Pien de Unión por Córdoba, también es el secretario general de los empleados públicos de Córdoba y titular de una de las 2 CGT de Córdoba. Bueno, a los manifestantes Pien les comunicaba lo siguiente. Es una tarde triste para nosotros. No estamos de fiesta precisamente. Están a punto ya de votar en el recinto y tienen los votos suficientes para sancionar esta ley. Así que partiendo de que estamos tristes, de que estamos en una situación que no nos gusta a ninguno de nosotros, decir 2 o 3 cosas. En primer lugar,
este embate que nació por primera vez en el 2014, también como consecuencia de un conflicto de transporte, y que logramos, todos los gremios, parar ese proyecto. Esta vez no lo hemos conseguido. Y entonces por ahí también nos asaltan las ganas de pensar un poquito más allá. ¿Quiénes son los que objetivamente han creado el caldo positivo para que venga el gobierno de la provincia con este proyecto? Que no curiosamente es el mismo proyecto que ayer intentó Macri en el Congreso, tratando de poner al transporte como servicio esencial, y que no lo logró solamente porque no tiene mayoría en el Congreso. Y es el mismo proyecto que el intendente, sin ningún empacho y con un supino desconocimiento jurídico, dice que va a enviar un proyecto de ordenanza a la legislatura en los mismos términos. Entonces, hay dos cosas que creo claramente hay que decir. Por un lado, que quede bien claro, como se ha dicho siempre, como lo ha dicho la jurisprudencia, como lo tiene todos los juzgados de nuestro país en este tema dicho, este tema no puede regularlo la provincia. Es un tema federal, un derecho de la Constitución Nacional. Y por supuesto, solamente el Congreso de la Nación puede avanzar sobre este tema. Ese es un aspecto, y ese aspecto nos da fuerza porque si hemos logrado hasta el momento, cada vez que ha sido necesario ir al paro, ir a un conflicto, hacerlo, que quede claro, y creo que Hilda lo acaba de decir. Con ley o sin ley, nosotros vamos a parar las veces que sea necesario. Que piensan que nosotros le vamos a pedir permiso a una comisión de notables ad honorem, como la que establece la ley, cuando se nos cante, no cuando se nos cante, cuando las circunstancias nos obliguen a ir al conflicto. Lo vamos a hacer y vamos a ignorar absolutamente esta ley, que además va a quedar demostrado en la práctica que no sirve para nada. Vamos a seguir escuchando más voces sobre este tema porque nada cambió en el transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba, el servicio urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Lo único que ha cambiado es que se han, cesanteado más de 150 trabajadores y bueno, parece que no hay puntos de encuentro, no hay consenso para buscar una solución a esto. Reiteramos y estamos convencidos que se llegó a este punto del conflicto porque es como que se lo fue encauzando para posiblemente justificar el despido de más de 150 trabajadores. El propio ministro o secretario de Trabajo de la provincia de Córdoba estuvo presente en el paro, en las manifestaciones de los empleados, y allí manifestó algo como que efectivamente él coincidía que había como una mafia, un entramado mafioso entre la Municipalidad de Córdoba y entre los empresarios. Hay un audio que está dando vuelta por allí en las redes y eso es como que, bueno, arengó, alentó, embaló a los trabajadores para que siguieran con el paro. Bueno, está actuando la justicia y vamos a seguir, por supuesto, escuchando más voces y a ver qué va a pasar con esto de los más de 150 choferes despedidos. Final, amigos, para esta edición de Panorama Político. Recuerde que tenemos un Facebook, Panorama Político CBA. Allí cargamos semana a semana todos nuestros programas. Gracias una vez más por su compañía y nuestro reencuentro con ustedes será en 7 días.